Y el día de hoy se dio a conocer en dos despachos distintos, la agencia internacional, la agencia estadounidense Associated Press, hizo circular por todo el mundo dos cables, los dos terribles. En el primero, Vianney López Antúnez, una de las víctimas de abusos de los legionarios de Cristo, da a conocer una carta que ella escribió cuando tenía 10 años. Es una carta en la que describe ella pues los tocamientos, los abusos. Híjole, pues es una carta terrible que usted está viendo en la pantalla. Ella habla de este sacerdote, de un sacerdote. De este cura miserable Fernando Martínez. Fernando Martínez. Que abusó de las niñas del colegio Cumbres de Cancún. Es un caso. Yo no le llamaría padre. Sí se les llama padres, es una costumbre. Son sacerdotes, son curas y tipos como él son criminales. Son criminales. Que abusan no solamente de menores de edad, que eso ya en sí mismo es una aberración, sino también de la fe de los propios niños, y como el jefe de los legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado, que murió en la completa impunidad después de haberse documentado todos sus abusos, pues siguen esos abusos, sí, como es el caso, Alejandro, como es este caso que tú mencionas y que te interrumpí, porque son de esas cosas que indignan, claro, que enfurecen y que, bueno, pues más que enfurecernos, aquí por supuesto que le informamos. Así es, y le voy a leer un par de párrafos que quizá valga la pena que usted los escuche para que se dé cuenta del tamaño de la miseria, de lo miserable del personaje. Dice Associated Press, dice: todo empezó a descubrirse en el baño de niñas de una escuela de Cancún en 1993. 4 o 5 alumnas de primaria cuchicheaban en secreto con caras llorosas. Beatriz Sánchez, entonces maestra de inglés del Colegio Cumbres, regido por los Legionarios de Cristo, se dio cuenta de que algo pasaba cuando una de las menores entraba y salía del baño. Cuando me acerqué me dijo: Miss, cada vez el padre se lo está haciendo más fuerte a las más pequeñitas y ya no queremos que pase eso con ellas. Por favor, ayúdenos. Esa es la entrada de la nota, de la primera de estas dos notas de la agencia internacional Associated Press, que, como le digo, hizo circular esta nota por todo el mundo. La segunda nota es igualmente miserable, Álvaro, porque da cuenta de este horror. Dice la nota, esta segunda crónica, dice: cuando la prefecta de disciplina de un colegio católico de élite en Cancún, México, llegaba a una clase para llevar a las niñas a confesión, el ambiente se tensaba. La mujer dirigía a las niñas a la capilla para que el director de la escuela, un legionario de Cristo, abusara sexualmente de ellas. O sea, ella las llevaba a la capilla para que este señor, legionario de Cristo, abusara sexualmente de ellas. Y esto es un textual. Mientras unas leían la Biblia, violaban a las de enfrente, niñas de 6 a 8 y 9 años. Esto lo recordó una de las víctimas de este sacerdote, Ana Lucía Salazar, presentadora de televisión y madre de 3 hijos. Después, nada fue igual, nada regresó a su lugar, lamentó la mujer entre lágrimas durante esta entrevista con Associated Press, una entrevista que le hacen María Berza y Nicole Winflet aquí en la Ciudad de México, a ella que es víctima, de la cual le hablamos el viernes, Ana Lucía Salazar, que esperamos tener aquí en cabina y hablar con ella posteriormente.
casos miserables, de una miseria humana brutal, Álvaro. Pues sí, porque estamos hablando de pequeñitas, de niñas que fueron abusadas sexualmente en el Colegio de los Legionarios de Cristo en Cancún, Quintana Roo, pero es solamente el más reciente caso de una serie de abusos que por décadas solapó la Iglesia Católica. Estuvo la semana pasada en Los Periodistas el ex sacerdote Alberto Atié, quien comenzó junto con ex seminaristas y ex sacerdotes, ex víctimas de los Legionarios de Cristo, una lucha que primero fue desatendida, ignorada y reprimida por el entonces cardenal, por el obispo primado de la Ciudad de México, Norberto Rivera Carrera, arzobispo, pero también cardenal de la Ciudad de México. Y luego, esa misma conducta fue análoga en las altas esferas de la Santa Sede, en el Vaticano, desde el propio Papa Juan Pablo II. Y había montones de evidencias de los abusos. De hecho, hay registro de abusos desde 1941, cuando se funda la Legión de Cristo por parte de Marcial Maciel Degollado, este michoacano de Cotija, que creó esta congregación religiosa que fue seduciendo con el paso de los años a miembros de la élite mexicana y después de la élite de España. Fue fundador de esta congregación religiosa también en España, bajo el régimen de Francisco Zarco, a quien le tenía una especial devoción. Franco. Y con los años se fueron documentando casos de abuso hasta que llegamos, Alejandro, a esto que a mí me parece obra solamente de criminales, no de sacerdotes, no de curas nada más, sino de criminales impunes que siguen inclusive oficiando misa, que siguen siendo ministros de culto y que no solamente no han sido sancionadas por la Iglesia Católica, sino que tampoco les ha llegado la justicia civil, que es lo que corresponde. Lo que tú has mencionado hace un momento, que es pues las cartas que una niña escribió, fíjese, el 14 de mayo de 1993, cuando esta niña, Vianney López Antúnez, tenía 10 años de edad. Es para romperte el corazón lo que narra. Es para romperle al tipo otra cosa, así es. Si yo lo tengo enfrente. Pues Vianney López nos hizo llegar a los periodistas esta carta. La carta que usted está viendo nos la hizo llegar ella, víctima. Es esta misma carta que usted está viendo en pantalla. Para quien nos está escuchando en radio en el Valle de México, pues sostenemos una hoja, 2 hojas de una con la caligrafía de una niña de 10 años. ¿Quieres leer una parte de la carta? Leámosla completa. Ella nos hizo llegar, le insisto a usted, la carta que está firmada por ella y fechada el 14 de mayo de 1993, y al final dice: es un secreto entre Miss Lorenita y yo. Dice la niña escribió, niña tenía 10 años de edad. 10 años, sí. Yo creo que desde el año pasado, que siempre subíamos a las oficinas con el padre, nos empezó a tomar confianza y pensó que éramos muy tontas y que podía hacer lo que quisiera con nosotras. Y a principios de este año nos empezó a dar besos en la mejilla y pues no nos importó. Luego nos empezó a cargar entre las piernas, pero luego, cuando usted se fue, el padre nos empezó a dar besos cada vez más cerca de la boca. Y luego empezó a quedarse con nosotras y también empezó a darle besos cada vez más cerca de la boca, pero cuando llegó a la boca nos preocupamos en serio. No sabíamos a quién decirle y dijo
Y Menciona dijo a alguien. que ahí trae unos tachones seguramente para Sí, por ocultar proteger la identidad, sí. Exactamente. Dijo que a Miss Aurora, pero yo ya no confiábamos 100% en Miss Aurora, y dijo que entonces iba a hablar ella sola, pero pensamos que no se atrevía a ir sola, y después del recreo nos subimos al salón y fuimos a hablar, y la Miss nos mandó llamar y ya le explicamos todo, y nos dijo que iba a hablar con un sacerdote superior al padre Fernando y que le diéramos 2 semanas de plazo para corregirlo, y que si después de 2 semanas lo volvía a hacer, imagínate tú esto, Lo volví a hacer hijo, mano. y a otra persona. Y ya fuéramos y se lo dijéramos a cualquier otra persona, y Ajá. ya no lo ha vuelto a hacer. Y a Belén solo la había cargado entre las piernas, pero no logró aprovecharse de ella porque hablamos con la Miss antes de que empezara más duro con Belén. Es una cosa terrible. Y es una carta que tiene el nombre de esta niña que tenía 10 años de edad, Vianney López Antúnez, fechada el 14 de mayo de 1993, y postdata, tiene una postdata. Es un secreto entre Miss Lorenita y yo. Una cosa espantosa. Marcial Maciel, el fundador de este grupo que es poderosísimo en México y que sigue administrando colegios, por cierto, sigue administrando colegios. Es un consorcio. En México. Pues claro, es una superempresa, nos decía Atié, don Alberto Atié. Y hay personas que siguen mandando a sus hijos a esos colegios. Bueno, es decisión de cada quien. Fíjese, esta carta no había sido divulgada hasta ahora, Alejandro. Exacto, así Pero es. a ver, la agencia Associated Press detalla que la niña le contó a su madre, Irma Hasley, lo sucedido con el sacerdote Fernando Martínez. La menor no dio muchos detalles y su madre no se atrevió a preguntarle demasiado. La madre de Vianney llamó al superior de los legionarios, quien al día siguiente apareció en su casa pidiendo perdón, rogando su silencio y ofreciendo sacar al sacerdote de Cancún al día siguiente. También le preguntó si existía una carta que ella entonces desconocía. Luego descubrí que le interesaba saber si quedaban documentos escritos como prueba. Fíjate nada más qué miserable gente. Imagínate nada más. Dijo Hassey a la agencia internacional AP. Y más de 25 años después, la madre entendió que tanta celeridad en sacar a Martínez, al sacerdote Antonio Martínez de la escuela, se debía a que ya se habían acumulado muchas denuncias. Hassey dijo avergonzarse de haber aceptado entonces las disculpas del superior de Martínez y sobre todo de haber aceptado su pacto de silencio. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues entiendes... 26 años después. 26 años después. Entiendes por qué un depredador como Marcial Maciel agredió sexualmente a al menos 60 seminaristas. A al menos 60 seminaristas. Tuvo 3 hijos en secreto, construyó una orden hermética, es decir, una de las virtudes de la orden es que era, y sigue siendo muy hermética, se guarda este tipo de secretos, es decir, es un eufemismo porque lo que hace en realidad es cuidar criminales. Es una red de complicidades de criminales. De criminales, es una red poderosísima de criminales y se opera, dicen los periodistas que escriben estos 2 textos que circularon el día de hoy por el mundo, operan como una secta para satisfacer deseos y ocultar su doble vida. Imagínate. Pero ese consorcio empresarial religioso fundado por Marcial Maciel degollado en la década de los 40 permanece. Así es. Hay no solamente la congregación, es una congregación muy influyente en la Iglesia Católica, sino que las
escuelas, los colegios Oxford, la Universidad Anáhuac con sus diferentes planteles, sigue siendo un gran negocio porque hay muchos mexicanos, por hablar de México, porque esta congregación está en todo el planeta, porque los padres de familia siguen enviando a sus hijos a esas escuelas y No lo entiendo. todavía hay gente que se ofusca cuando uno habla de los abusos de los legionarios de Cristo con padres de familia que tienen a sus hijos en colegios de los legionarios de Cristo. Bueno, esta carta que le estamos enseñando, que le estamos mostrando aquí, no, como le decíamos hace unos momentos, le agradecemos a Vianney que ella misma nos hizo llegar, nos lo hizo llegar aquí a la redacción de los periodistas para que la pudiéramos difundir después de que la Associated Press lo ha dado a conocer al mundo. Ella le cuenta, Álvaro, a la Associated Press, que no solamente dice que empezaron los abusos cuando tenía 8 años, y pues obviamente seguía ahí, y siguió siendo abusada. Los abusos fueron continuados, dijo, y también, fíjate nada más esto, qué perversidad, fue obligada a ser testigo de los abusos que se cometían en contra de otras niñas, también de esa edad. Imagínate tú nada más qué nivel de perversión, pero más perverso que todavía a estas alturas siga operando esa, Sí, porque, esa red. sí, porque quizá hay que entender el contexto y la situación de esta madre de familia que no sabía de la carta. Sí sabía de los tocamientos, de los abusos de este sacerdote, pero hay que entender que los primeros informaciones que sobre los abusos de los legionarios hubo fueron a partir de 1997, a través de medios de comunicación muy específicos, en Estados Unidos y luego en México, pero ahora es absolutamente inaceptable e injustificable que siga habiendo este manto protector de abusos sexuales de sacerdotes que siguen siendo lamentablemente sacerdotes. Sí, Associated Press también detalla en estos reportajes algo de lo que le hemos platicado aquí, de hecho que comentamos con el ex sacerdote Alberto Atié, que aquí nos contó, Álvaro, que se va de la iglesia, deja la iglesia cuando se da cuenta de que era imposible denunciar los abusos de los curas. Se da cuenta que no existe un canal, que es una cofradía, que subir un poco más las denuncias pues no servía absolutamente de nada. No solamente en el caso del cardenal Norberto Rivera Carrera, sino del Vaticano mismo, Ratzinger, claro. Y que después sería Papa, y de Juan Pablo II, que lógicamente estaba al tanto de los abusos de su amigo Marcial Maciel. Bueno, hay más información sobre este tema, seguramente en los siguientes días se la vamos a ir detallando, pues tanto como vaya saliendo. Hay un comunicado que le tengo que decir rápidamente, es un comunicado de los Legionarios de Cristo a partir de la publicación me imagino, de estos textos. Sí, la investigación que publica va a ser AP. Sí, pero que va a ser una investigación el Vaticano. Dice el comunicado que el Vaticano, dice la Legión de Cristo informó hoy que en un comunicado que será investigado por la Santa Sede por la negligencia y encubrimiento de los abusos contra menores cometidos, bla, 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 bla. Yo cometidos no creo por nada. El sacerdote Fernando Martínez Suárez. Así es. Dice el comunicado que desde ahora la congregación de los Legionarios de Cristo y los miembros individuales de nuestro territorio que han sido mencionados públicamente en este contexto aseguran su plena colaboración con esta investigación, así como con las instancias civiles que decidan acoger las denuncias presentadas en relación con este caso. O sea, hay posibilidad de que no aseguren su colaboración. Imagínate nada más, qué barbaridad. Bueno, pero piden perdón. Ay, hijo, man. Bueno, vamos a un corte.